Majestad, Presidenta de la Comunidad, Presidenta de la Asamblea, Secretario de Estado, autoridades, ¿por qué causalidad o para qué finalidad escribió Cervantes el Quijote? Es una inusitada pregunta para comenzar un discurso en los premios de literatura SM que les inquietaría si tuviera por delante una hora de intervención metafísica, pero que les deja, amén de perplejos, con cierta curiosidad. ¿Cómo contestar tamañas preguntas en 5 diminutos? Es un interrogante con doble salto mortal. Doble salto mortal el que da Miguel de Cervantes cuando mete en la segunda parte del Quijote un ejemplar real, recién editado, de la primera edición de las andanzas y aventuras del muy noble hidalgo Alonso Quijano. Desde entonces, las palabras ficción y realidad empezaron a bailar en la literatura como la bolita de papel en la mesa de los trileros. Andrés Trapiello, el más cervantino de nuestros autores contemporáneos, autor de Al morir Don Quijote y El final de Sancho Panza y otras suertes, me brinda esta idea sin saberlo. ¿Por qué o para qué? En cualquier caso, Cervantes lo hizo con naturalidad, consciente de que quien lee mucho y anda mucho, sabe mucho. Don Quijote lee mucho y es caballero andante, un viajero loco de literatura. Acercarnos a su lectura nos ayuda a viajar teniendo como escudera la lengua castellana llena de luz y claridad cervantina. Porque el lenguaje tiene luz y no es una metáfora, explica Lledó, último premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, agradeciendo a don Francisco, su profesor en Vicálvaro, que le hubiera iniciado con la lectura del Quijote. Aurora de la educación es la muy noble vocación de la maestra, del maestro. Abrir a un infante a la lectura da frutos culturales, de comunicación, de humanización, transforma la sociedad y nos alcanza a todos. Gracias, maestros, por vuestra función social tantas veces tan poco valorada. La lectura del Quijote despierta en nosotros los mejores y más nobles sentimientos: pasión por la verdad, la libertad, la justicia y la misericordia, así como por el socorro y alivio de los menesterosos y afligidos de toda clase. La sabiduría del Quijote se posa sobre las letras y nos hace viajar a lomos de un Rocinante encuadernado o digital. Queremos saber de dónde venimos, queremos comprendernos, tenemos pasión por el conocimiento de lo que somos. Por eso leemos, como Quijotes. Al leer viajamos por lugares innominados, ignotos, por un lugar de la mancha confusa de nuestro mundo. SM realiza su viaje iberoamericano a través de la palabra, de la educación, con la edición. Lo hace SM cervantinamente, con sencillez, con sus aciertos y errores, como la vida misma. Ser editor en el siglo XXI tiene cierta similitud con el arte del siglo XVII. Ser editor no es una cuestión de contenido ni de continente, sino de transmisión de categorías de pensamiento. Editar es educar, iniciar diálogos de comprensión. Con la Fundación SM generamos categorías, conversaciones al servicio de la educación, porque educar nos mueve y es nuestra finalidad. Una educación que da sentido a la vida, que fomenta el aprendizaje para cuidar de uno mismo, que es cuidar del próximo, del otro que me refleja. Cuidar del prójimo, del más necesitado, donar nuestra vida y cultura, permitiéndoles ser con dignidad y no parias de nuestra indiferencia. A eso aspiramos en SM, como Quijotes. Con la Fundación SM pretendemos estar presentes, cercanos, prójimos, compartir con el prójimo el tiempo, el espacio y la vida, la educación, donar los beneficios de las empresas SM con gratuidad, con atención especial a los desfavorecidos de los 10 países donde estamos al servicio de la educación,
combatir los gigantes de la desigualdad en nuestro mundo, protagonizar sueños y quimeras con el que no cuenta para hacerle protagonista desde la locura real y motivadora de lo cotidiano. Es nuestra manera de hacer cultura, como Quijotes. Enhorabuena a los autores premiados, autores de aventuras vitales. Larga vida y fecundo viaje a sus libros y a la narración que hace cultura. Señora, gracias por honrar a la Fundación SM y a los premios de literatura infantil y juvenil con vuestra soberana presencia. ¿Por qué o para qué SM, su fundación y su viaje educativo? ¿Por qué o para qué la literatura, narrar la vida e ilustrarla? ¿Por qué o para qué escribió Cervantes el Quijote? Aventuro una simple hipótesis: para redimir la cultura y ser más misericordioso con la realidad. Una quijotada. Muchas gracias.